Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas y amigos. Una vez más, hoy viernes, tenemos el privilegio que nos ha concedido nuestro Padre Eterno de estar juntos. ¡Qué maravilloso! Después de todo lo que ha ocurrido en esta semana, pero hoy podemos estar juntos en este momento para continuar con nuestra santificación, para continuar alimentándonos del pan de vida, para continuar metiéndonos en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué fortuita! ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! Para nosotros esto realmente es una bendición, es un privilegio, porque todo lo que queremos hacer es estar siempre a los pies de nuestro Señor y de nuestro Dios. Ahora, sin más preámbulo, vamos a orar e iniciar. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias en esta noche por esta maravillosa oportunidad que nos ha concedido. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos cuidaste durante toda la semana y nos ha dado el privilegio de llegar hasta esta hora. Te alabamos por ello. Ayúdenos, oh bendito Dios, en esta oportunidad podamos disfrutarlo una vez más y que cada día que nos regala en este mundo podamos meternos más en ti para que sea realmente tú en nosotros para tu honra y tu gloria. Ahora vamos a continuar alimentándonos. Sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad. Sea tu Santo Espíritu revelándonos todo lo que tienes para nosotros. Y así podamos estar siempre, siempre hincados a tus pies. Gracias por este momento y gracias por este privilegio. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados, veníamos estudiando Vivid como siervos de Dios. En primera de Pedro, el capítulo 2. Vivid como siervos de Dios. Y por supuesto, la vida de un siervo de Dios es supremamente interesante y maravilloso. Y el Señor nos explica qué significa vivir como siervo de Dios y cómo vivir como siervo de Dios. Ya habíamos estudiado el verso 11 hasta el verso 14. Lo vamos a volver a leer para engranarnos bien. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, el primer punto es que entendamos que somos extranjeros en este mundo, peregrinos, y que realmente como tal tenemos que abstenernos de todos los deseos carnales que batallan contra el alma, es decir, de todas las ganas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que despojarnos de todas estas ganas, de todas estas cosas que pueden torpedear nuestro avance en el sendero hacia nuestra patria eterna, la Nueva Jerusalén. Todo lo que se levanta para estorbarnos
tenemos que deshacernos de. Ahora nosotros podemos entender el por qué el Señor Jesucristo sí dijo, si tu ojo es ocasión de caer para ti, es mejor arrancarlo y botarlo. Es mejor entrar en el reino tuerto, pero no teniendo los dos ojos y estar en el infierno. Si tu brazo derecho es ocasión de caer para ti, es mejor cortarlo y botarlo, porque es mejor entrar en el reino siendo manco, pero no teniendo los dos brazos y estar ardiendo en el infierno. Esto es basando en todo eso que el Espíritu de Dios revela a Pedro el significado de eso mismo, que nos dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Nosotros tenemos que entender y ceñirnos a ello. En este mundo somos extranjeros. Los hermanos que están manejando sus nacionalidades y están volviendo fans de sus ciudades de nacimiento, sus países, están totalmente equivocados en la parte espiritual. Porque este ciudadano o esta ciudadana, cuando aceptó al Señor Jesucristo, se murió. Se murió en la cruz. Y que a partir de esta aceptación del Señor Jesucristo, entonces nosotros somos extranjeros, porque el que ha sido engendrado en nosotros, el que vive en nosotros, es el Rey Celestial. Somos su templo, su casa en este mundo, mientras que seamos trasladados. Entonces, es necesario entender eso para nosotros continuar vivir en la voluntad de papá. Somos extranjeros aquí, somos peregrinos aquí y no tenemos nada que ver aquí. Estamos aquí es mientras tanto y nuestro trabajo es cada día estar siendo más santificado para realmente ser esta morada hermosa, bendita y santa para nuestro Dios. Entonces, tenemos que estar batallando, luchando contra todos estos deseos carnales, que las mañas todavía están en la carne, están en este cuerpo y luchan, y nuestro espíritu tiene que doblegar todas estas ganas, todos estos deseos, para que no andemos deseosos, no andemos con ganas para hacer las cosas, porque todo lo que ahora hacemos es para la honra y la gloria del que vive en nosotros, del que nos ha rescatado, del que nos ha engendrado, a saber, nuestro buen Señor y Dios. Entonces, y continúa diciéndonos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, tenemos que mantener nuestra buena manera de vivir en medio de este mundo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. A pesar de que puedan estar hablando mal de nosotros, pueden estar señalándonos, pueden estar diciendo muchas cosas, pero ellos mismos van a saber que todo lo que están diciendo es falso. Al nosotros mantener nuestra buena manera de vivir, es decir, cuando estemos viviendo la vida del Señor Jesucristo, entonces todos los que están a nuestro alrededor se sorprenderán y se quedarán maravillados
y pueden conspirar en contra de nosotros y pueden odiarnos, pero ellos saben en lo profundo de ellos que somos hombres y mujeres para la honra y la gloria de nuestro Señor, y ellos de toda forma glorificarán al Señor. Verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Miren eso, por causa del Señor debemos someternos a toda la institución humana, ya sea el rey como a superior. Es decir, ya habíamos hablado lo que hoy en día nosotros vemos: cristianos rebeldes, cristianos protestantes, cristianos que hacen huelga, cristianos que se quejan, que se murmuran, que se mueven en este ambiente, no están representando al reino celestial. No están representando al Señor Jesucristo, no están representando a Papá Dios, no están representando al cielo, porque la orden de Papá es que nosotros tenemos que someternos a toda institución humana. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso realmente! Puede uno entender estas cosas. Se somete a la policía, se somete a los jueces, se somete a los magistrados, se somete a toda institución humana. Eso es mandato de Dios. Entonces, todos estos rebeldes, todos estos protestadores o protestantes que creen que están haciendo un favor a Dios, todos estos huelguistas que se salen en la calle a hacer manifestaciones, a hacer huelga, a reclamar derecho, y uno que dice definitivamente el pueblo de Dios se ha mundanalizado, cuando la orden del Señor es que somos extranjeros y somos peregrinos, y que aquí realmente tenemos que deshacernos de todo apego ahí, y que tenemos que vivir solamente para la honra y la gloria de nuestro Dios, y vemos a otros llamándose hijo de Dios haciendo todo lo contrario. Uno dice realmente, pero ¿qué les pasa? No han leído las Escrituras o no quieren obedecer a la voluntad del Señor, y se ponen a protestar, y se ponen a enojarse, se ponen a gritar, se ponen en manifestaciones, y uno llega y dice, y ellos mismos que dicen es que tienen derecho, cuando realmente nuestro derecho se llama el Señor Jesucristo, y Él vendrá a llevarnos a casa, y que mientras estemos en este mundo, Él nos ha sido claro y contundente de que nosotros somos extranjeros y somos peregrinos. Es decir, ningún rincón de acá nos pertenece. El Señor Jesucristo rompió la nacionalidad. Todos los que estamos en el Señor Jesucristo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Es lo que habíamos estudiado anteriormente en el verso 9 y el verso 10, y que realmente somos un sacerdocio real, una nación santa, y nosotros pertenecemos al cielo. No somos de abajo, no somos de aquí, de la tierra. Y nosotros, a pesar de que estamos viviendo aquí, a pesar de que estamos llevando actividades, pero nosotros estamos pendiente de nuestro reino, porque aquí estamos representando a nuestro reino. Por esta razón no nos involucramos en los acontecimientos que están desarrollando ahí. No nos involucramos en partidismo, no nos involucramos en el sectarismo, no nos involucramos en todo lo que trata de
a levantar barrera o división entre los seres humanos, porque nosotros somos del cielo. En el cielo pensamos, del cielo hablamos. Y aunque estemos viviendo aquí, pero estamos suspirando por nuestra patria. Entonces, no dice, mientras estemos aquí, tenemos que someternos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Y muchos hablan de los gobernantes, muchos hablan mal de los presidentes, de los gobernadores. Esto no es el papel nuestro. No es el papel nuestro, porque el Señor sí nos dice que tenemos que someternos. Claro que sí, someternos siempre y cuando, mire bien eso, hay que hacer esta aclaración, sometiéndonos siempre y cuando no intervengan en nuestra relación con nuestro Dios. Es decir, nosotros tenemos que entender eso. Nuestra relación con nuestro Dios está por encima de quien quiera que sea. Así como cuando Pedro y Juan se dijeron al sumo sacerdote, juzgan ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, cuando las instituciones chocan con nuestra obediencia con el Señor, nosotros indefectiblemente tenemos que decidir por nuestro Señor, porque Él está por encima de todo. Pero mientras no haya una intervención en contra de nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Señor, la obligación cristiana, la obligación de los hijos de Dios es de someternos, respetar, obedecer en todo lo que hay que obedecer, porque esto es lo que demanda nuestro Dios. Y no dice, ya sea el rey, en este caso, ya sea el presidente, ya sea el alcalde, ya sea los gobernadores, ya sea la policía, ya sea el ejército, ya sea los jueces, los magistrados, todo eso nosotros tenemos que llevar una sumisión respetuosa. Es decir, todos estos cristianos alborotadores no lo han aprendido del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no ha enseñado eso. El único alborotador, el único rebelde que hay en el universo de Dios se llama Satanás. Y todos aquellos que se manifiestan, que protestan, que hacen huelga, que hablan mal de los gobernantes y que se ponen en todo eso, están ejerciendo el satanismo, están ejerciendo la rebeldía de los demonios, porque el Señor nos exige a nosotros o nos pide a nosotros, como sus hijos, debemos obedecer a todas las instituciones humanas y que debemos respetarlos. Entonces, y el verso 14, si no lo había dicho, ya a los gobernadores, como por él enviado para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Es decir, los policías no son nuestros enemigos como cristianos, los magistrados, los jueces no son nuestros enemigos, porque se nos dice ahí, ellos son instrumento de Dios para reprimir, para castigar a los malhechores. Entonces, si nosotros estamos viviendo la vida como siervo de Dios, entonces no tenemos nada que temer, no tenemos nada que preocuparnos, sino tenemos que continuar testificando de nuestro Dios
a través de nuestro vivir, de nuestro actuar, de nuestro comportamiento. Esto. Ahora el texto donde vamos a entrar, porque todo eso ya lo habíamos hablado el viernes pasado, entramos en este momento en el verso 15, que es a partir de ahí realmente donde arranca nuestro estudio en esta noche. Y nos dice, porque esta es la voluntad de Dios. Mire bien eso, que obedezcamos, que respetamos, que nos sometamos a las autoridades. Esto es la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. No podemos permitir que los hombres o que los siervos de Satanás nos siembran la rebeldía de ellos, el descontento de ellos, el sectarismo de ellos. No, nosotros como hijos de Dios actuamos como papá desea que actuemos, como papá desea que vivamos. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Y nos dice, hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros realmente no podemos convertirnos en insensatos, no podemos convertirnos en contumaces, no podemos convertirnos en rebeldes, en necios, porque el Señor Jesucristo no nos ha dado este ejemplo. Esto es la voluntad. Mire bien, verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. De pronto en sus trabajos la gente se levanta a protestar y dicen es que hay que protestar y murmuran del sueldo, murmuran de los patrones, murmuran de todo. Pero aunque ellos pueden decirnos que somos vendidos, no nos importa, porque sabemos que no somos vendidos, sino somos obedientes a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque solamente a Él escuchamos, solamente a Él realmente hacemos lo que Él nos dice. Entonces no debemos participar en todas estas cosas, porque realmente la voluntad de nuestro Señor es que hagamos todo lo que es correcto, todo lo que Él determina. Hay muchos que pregonan que son siervos de Dios, que son hijos de Dios, pero son rebeldes, son contumaces, se meten en todas las actividades de rebeldía, se meten en protestas, se meten en huelgas, se meten en todo y ellos continúan diciendo que son hijos de Dios. No, qué pena, qué pena, qué pena. Porque los hijos del Señor hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Y su determinación es que nos sometemos a cualquiera sea la institución humana. Cualquiera sea. El plan de Dios es que no podemos vilipendiar, no podemos andar criticando a los gobernantes, a los presidentes, a los alcaldes, a todos estos que están. Este no es nuestro papel, porque ellos están gobernando. Al fin y al cabo, el Señor permite que todo lo que está sucediendo, y nosotros como hijos de Dios, como sus hijos, sus hijas, obedecemos, respetamos y nos conducimos con seriedad. Porque si nos dice que haciendo bien, es decir, ¿cuál es el bien? Obedeciendo a todas las autoridades, sometiéndonos a todas las autoridades, respetar a todas las autoridades, cualquiera que sea, entonces estaremos haciendo bien. Entonces haremos callar a la ignorancia de los hombres insensatos.
Esto es lo que realmente tenemos que entender como hijos de nuestro Señor. Verso 16. Mire bien que nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No, nosotros debemos entender nuestra libertad termina donde arranca la libertad del otro. Entonces, como hijo de Dios, respetamos a todo mundo, no nos pasamos los linderos. No, respetamos y no podemos utilizar la supuesta libertad nuestra para hacer lo que a nosotros se nos viene en gana. No, muchos se convierten su libertad en libertinaje y después protestan y después se enojan y después hablan mal y se rebelan en contra de los gobernantes. No, nosotros como hijos de Dios aprovechamos de nuestra libertad, porque tan pronto, míreme eso, tan pronto que nosotros sobrepasamos los linderos de la libertad, tan pronto nosotros dejemos de comportarnos en nuestra esfera y pasamos al otro lindero, a la otra esfera, entonces estamos violando la libertad de los demás y por ende nuestra libertad se transforma en libertinaje. Y como siendo libertinaje es necesario que sea reprimido, es necesario que sea castigado. Esto es necesario entenderlo para que realmente no vayamos a utilizar nuestra libertad como libertinaje o como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Siempre debemos estar entendiendo, somos siervos de Dios, somos hijos de Dios y por ende tenemos que comportarnos como papá determina que se comporten sus hijos o sus hijas. Siempre debemos movernos en este ámbito, debemos movernos en este actuar, porque realmente ese es el actuar correcto, esa es la vivencia correcta. A veces que muchos esgrimen unos argumentos para decir que tienen que defender sus derechos. Si nosotros estamos mirando todo el tiempo el evangelio del Señor Jesucristo, es que nos dice, si te piden llevar una cosa a una mía, llévele dos. Si te piden la camisa, de también la capa. Es decir, que nos está diciendo, aunque es nuestro derecho de tener las cosas, pero si nos lo piden, tenemos que darlo. Y tenemos no solamente darlo, sino ir más allá. No ponernos en esta reverdía necia, en este contumaz, entonces para entrar realmente en lucha. Porque el Señor si nos dice, ese es lo que se llama resistir al diablo, es decir, de no dar papaya al diablo, porque muchos han dado papayas, porque son reverdes, son necios, son hijos contumaces, que no se ubiquen realmente donde papá quiere que nos ubiquemos. Debemos vivir una vida santa en toda nuestra manera de vivir. No en unas cositas, no, en toda nuestra manera de vivir. Y el Señor nos impela a vivir como sus siervos, como sus hijos, como los que no usamos nuestra libertad como libertinaje. Somos gente que respeta a todos, amamos a todos y hacemos lo que tenemos que hacer para la honra y la gloria de nuestro Señor. Verso
verso 17 y nos dice, honrad a todos. Mire bien eso. Honrad a quienes? A todos. Muchos toman que la decisión de volverse rebelde, insultan y ¿qué no hacen? Pero ellos continúan pensando de que ellos son hijos de Dios. Pero este concepto no nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. No, porque ahí si nos dice, tenemos que honrar a todos. ¿Qué significa honrar a todos? Honrar a todos significa dar a cada quien lo que realmente le pertenece. Eso es lo que significa honrar a todos. Tenemos que hacerlo porque esto es la voluntad de papá. Amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. El presidente, por más malo que es, nuestra obligación como hijos de Dios, como siervo del Señor, es respetarlos. Respetar a las autoridades, a los magistrados, a los jueces, a los policías, a todos los que estén en función de autoridad. Y aún es necesario entenderlo. A los vigilantes que cuidan donde nosotros estamos viviendo, tenemos que honrarles, tenemos que respetarles, porque ellos tienen una responsabilidad y lo que están ejerciendo es a favor de nosotros. Por ende, nosotros también debemos honrarles, debemos respetarles, debemos hacer lo que realmente ellos dicen, porque en esta parte ellos tienen autoridad. Porque muchos desprecian a los vigilantes porque ellos creen que son superiores. No, mientras ellos están cumpliendo con el trabajo que se les asigna y que están pagándoles para eso, nuestra obligación como buenos ciudadanos, ¿cierto? O como buenos vecinos o como buenos hijos de Dios es honrar a todos en el lugar donde se encuentran, con lo que están haciendo. Siempre debemos hacer eso, porque eso es lo que agrada a papá. Porque papá quiere que tú y yo seamos ejemplo en medio de este mundo vulgar, en medio de este mundo torcido, en medio de este mundo rebelde. Tú y yo debemos manejar las cosas como papá quiere que se maneje. Verso 18. Criados, mire bien eso. Los criados, los que trabajan con los demás, los que trabajan en los negocios de los demás, los que son trabajadores de las diferentes cosas. Criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos. Increíble, ¿eh? Increíble. Y nosotros vemos a los hermanos quejándose de sus patrones, hablan mal de sus patrones, difaman a sus patrones, se quejan del sueldo, pero en vez de quejarse del sueldo, en vez de quejarse del patrón, entonces busca otro. Esto es lo que realmente deberían hacer, porque al estar quejándose del patrón, a estar quejándose del sueldo, a estar hablando mal, significa que están mordiendo los dedos que les están dando de comer, porque al fin y al cabo, donde uno está trabajando, uno acepta el contrato,
y el contrato es específico. Entonces, después de haber aceptado el contrato, de estar cumpliendo con unos deberes, y se dice sí, lo va a hacer, y que sí acepta el sueldo, es perverso y maligno de ponerse a hablar mal de todas estas cosas. No tiene realmente por qué hacerse así, sino nosotros como hijos de Dios, como hijas del Señor, tenemos que en todo este ambiente, mire, el Señor pensó en todo eso, para nosotros realmente vivir dando ejemplo, vivir siendo luz en este mundo, vivir siendo sal en este mundo. Pero ¿cuántos realmente han degradado el estatus que el Señor nos ha concedido, como sus siervos, como sus hijos? Entonces, si nos dice, entonces, criado, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El Señor nos exige obediencia total. Obediencia total. No estamos tratando de obedecer a Dios y de desobedecer a los hombres. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos están manejando su carro y ve el semáforo en rojo y pasan? ¿Cuántos son peatones y llegan y ven el semáforo de peatón en rojo y continúan común y corriente? Entonces ellos piensan que ese es diferente. No es diferente, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. No puede decir que está obedeciendo a Dios violando los semáforos que realmente que se han puesto ahí para proteger nuestras vidas. En lo mínimo, en lo sencillo, estamos demostrando si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos fieles a Él o somos infieles, es decir, o somos rebeldes o somos necios. Muchos de pronto cuando tienen reunión en la iglesia dicen, no, es que hay prisa, no hay necesidad de... No, señores, no, porque al violar eso, al no poder obedecer a esta simpleza que es un semáforo ahí que dice, el rojo es para que tú te detienes, o primero si te pasa el amarillo, para decirte, mire, ya el rojo va a venir, es necesario bajar la velocidad y disponerte para parar, para detenerse. Pero muchos si lo pasan y después van a la iglesia a cantarle a Dios y ellos que dicen es que hemos adorado a Dios. No, tú no puedes adorar a Dios cuando tú no puedes obedecer a esta simpleza, que es un semáforo que está realmente para proteger tu vida y proteger la vida de los demás. La obediencia es total a toda institución humana, a todo debemos obedecer. El que no obedece, por más que cante y brinque y salte, por más que ayune, por más que ore, no puede tener contacto con el Señor porque no está obedeciendo a la voluntad del Señor, porque la voluntad de nuestro Dios es que nos sometamos a toda institución humana. Eso realmente es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, obedecemos a nuestros patrones, obedecemos a la empresa donde estamos trabajando, cumplimos nuestros horarios, no podemos estar haciendo, no, el horario es a las 9 o a las 8 o a las 6, entonces vamos a llegar tarde y empezamos a desembocarnos en mentira,
en excusas absurdas, pero después vamos a la iglesia a cantar y vamos a leer la Biblia o vamos a hacer cosas porque estamos honrando a Dios. No, el que honre al Señor, honra la palabra del Señor. Cumple con su trabajo, cumple con su horario. Si de pronto piensa de que habrá trancones, embuteamiento, entonces la obligación es salir una hora más temprano. Pero no es que si sale a la hora y cuando no es que hubo trancón, hubo por aquí, hubo por allá y mienten y dicen cosas. Esto es deshonrando al Señor porque el patrón que sabe que tú le estás mintiendo, el jefe sabe que tú no estás diciendo la verdad. Entonces, nosotros como hijos de nuestro Dios, en todas estas cosas tenemos que ser meticulosos, tenemos que obedecer a nuestros patrones, obedecer a nuestro horario de trabajo, obedecer a hacer las tareas que tenemos que hacer. En todo eso tenemos que mostrar de que ciertamente somos siervos de Dios, ciertamente somos fieles a Dios, porque si somos fieles a Dios, seremos fieles a todos. Respetamos a todos porque respetamos a nuestro Dios. Esto es necesario que nuestros hermanos lo entiendan y que dejemos de ser tan necios, tan rebeldes, tan falsos, tan contumaces y que creyendo que estamos adorando a nuestro Dios. Esto no es así. El que es infiel en lo poquito, en lo mucho será totalmente un caos, un desastre. Si no se puede ser fiel a todas las autoridades, si no se puede ser fiel al patrón, si no se puede ser fiel a la empresa donde se está trabajando, si es murmurador del patrón, de la empresa, de las autoridades, entonces téngalo por seguro, es supremamente infiel al Señor. No importa que puedas decir es que la Biblia es inspirada por Dios. No importa que pueda decir, es que los mandamientos hay que guardarlos porque Dios los ha puesto. Pero lo sencillo para probar realmente nuestra obediencia y no lo estamos haciendo, llegamos a las empresas a trabajar tarde, incumplimos los horarios, hacemos los trabajos chambones, no hacemos los trabajos con seriedad, que para cumplir, sino lo hacemos como caiga. Esto realmente no es de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Esto no es. Todos aquellos que hacen lo que tienen que hacer, lo hacen en la peor forma, es un infiel al Señor y está deshonrando al Señor, porque el propósito es que seamos fieles en toda nuestra manera de vivir. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender, y al entender estas cosas, entonces ahí que llega todo lo que hacemos, sea que comamos, que bebamos, que hagamos cualquier otra cosa, tenemos que hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Esto es la voluntad de papá. La voluntad de papá. Nosotros no somos los faltones. Nosotros no somos los incumplidores. Nosotros no somos los murmuradores. Nosotros no somos los descontentos que manifiestan descontentos. Nosotros no somos de esos si es que somos hijos de Dios o si es que somos cristianos. Entonces todo eso es un conjunto.
es un conjunto. No hay ni una cosita que es aparte. No, nosotros tenemos que hacer todo lo que el Señor dice que hay que hacer. Entonces, y nos dice, verso 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, no importa que lo que le están haciendo es injusto, pero tú tienes un papá que no te va a desamparar. Pero el deber tuyo es aceptar la injusticia y presentarlo a papá. No ponerte de reverde, de necio, es que creen que somos bobos, es que nosotros no lo vamos a permitir, es que nosotros también. No, esto dice que Satanás está obrando en ti, porque el único reverde, el único necio, el único maligno es él. Y nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que tener las facultades de nuestro Señor. Tenemos que tener el carácter de nuestro Señor. Mire el Señor Jesucristo, todo lo que se le hacían, le golpeaban, le humillaban, se caía y se levantaba y no decía ni mu, se quedaba tranquilito, sereno y llevaba todo. Pero nosotros hoy en día somos los primeros en protestar, somos los primeros en murmurar, somos los primeros en estar descontento, somos los primeros ingratos, somos los primeros reverdes, somos los primeros que estamos haciendo manifestación, haciendo huelga, pidiendo más sueldo porque ese sueldo no alcanza. Y no hemos visto es por nuestra avaricia que no nos alcanza, porque si el Señor te da 1,000 pesos es porque tú lo necesitas, los 1,000 pesos, y es lo que tú necesitas. Tú puedes creer que necesitas millones. Si el Señor te da $1, es este dólar que tú necesitas. Tú necesitas millones o cientos de millones. En tu avaricia, en tu deseo, en tus ganas, entonces tú crees que necesitas más. Pero el Señor nos da siempre lo que realmente nosotros necesitamos. Somos los que no nos sentimos contentos con lo que Él nos da porque queremos aparentar, queremos vivir al estilo del mundo y estamos en una competencia mundanar y diabólico. ¿Quién tiene más? ¿Quién es más? Entonces, en esta competencia siempre nos sentimos insatisfechos porque lo que el Señor nos da nos parece que es insuficiente y que no llena nuestras expectativas porque queríamos más. Por esa razón el descontento, por esa razón las huelgas, por esa razón todas las cosas que nosotros hemos visto. Pero como hijos de Dios, nosotros, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea lo que el Señor ha colocado en nuestra mano, tenemos que tomarlo como su amor para con nosotros. Simplemente oramos y si necesita ser multiplicado, el Señor lo multiplicará. No es que lo va a multiplicar que para darnos más, no, sino encontraremos las cosas más económicas para que esto realmente nos rinde, porque la avaricia de nosotros es lo que manifiesta el descontento. El orgullo de nosotros es lo que manifiesta realmente el descontento, las murmuraciones, todo eso es gracias al orgullo de nosotros. Entonces no nos sentimos satisfechos con lo que el Señor sí nos da. Por esta razón dice, por esto merece aprobación
si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, nosotros como trabajamos es para la honra y la gloria que de Dios, todo lo que hacemos es para su honra y su gloria, entonces siempre estaremos satisfechos porque es un privilegio que el Señor nos concede. Todo lo que el Señor hace con nosotros es un privilegio. Es un privilegio, sea poco, sea mucho, es un privilegio. A veces como somos necios, tercos, entonces el Señor nos pone un patrón, un jefe duro como un faraón para doblegar el orgullo. A veces el Señor tiene que permitir que el sueldo sea poco para quitarnos las ganas y la avaricia. Todo eso nosotros tenemos que entender porque todo lo que el Señor permite en tu vida, en mi vida, es para nuestro bienestar eterno, porque el Señor está trabajando en ti y en mí para la eternidad. Esto es lo que realmente hay que entender. No estamos viviendo en este mundo para satisfacer nuestras ganas, para satisfacer nuestros antojos, para satisfacer quién sabe qué. No, nosotros estamos viviendo aquí, somos peregrinos. Somos extranjeros, no esos extranjeros que van a las otras tierras y tratan de amontonar riqueza y cuando ya tiene que irse a su tierra y lo niega que porque acepta otras nacionalidades, porque son al mejor postor, son traidores de patria. No, nosotros los hijos del Señor no vendemos nuestra patria celestial. No trocamos nuestra patria celestial. No, sino siempre estamos suspirando por nuestra patria celestial. Pero muchos prefieren negar su patria. Muchos prefieren traicionar su patria celestial con tal de satisfacer sus ganas, con tal realmente de obtener lo que ellos creen que merecen tener. Esto es perversión, eso es realmente, es alejarse uno del Señor. Verso 20 nos dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? ¿Qué gloria es? Metiéndose en la vida de los demás y sois abofeteados, engañando y le caen que la ley. Y después dice, no, es que soy inocente. No, señores, no. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno, escúchanlo bien, mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mire bien, es mejor sufrir por actuar bien, por vivir bien, por hacer bien, por obedecer a nuestro Dios y sufrir todo eso, porque eso realmente es maravilloso. Pero si nos entrometemos en la vida de los demás, si nos ponemos a hacer huelgas, si nos ponemos a protestar, si nos ponemos en todas estas cosas que vemos el pueblo de Dios andando y siendo guiados por estos conductores al matadero, entonces nosotros no podemos decir estamos sufriendo porque somos cristianos. Hay muchos que se meten a estafar y cuando les meten en problema y dicen, no, es que nos están persiguiendo porque somos hijos de Dios.
nos están persiguiendo porque predicamos el Evangelio, pero ellos están mintiendo porque ellos saben perfectamente la razón por la cual les están persiguiendo, les están obligando, les están urgiendo de hacer qué cosas, pero ellos buscan la excusa para esconder su maldad, para esconder su perversión, para esconder su rebeldía. Entonces ellos colocan excusa, es que es por la palabra de Dios, es porque estoy viviendo un cristianismo ejemplar, por esa razón nos persiguen. Pero como al fin y al cabo el Señor conoce todas las cosas, si tú estás despojando a los demás que para enriquecerte, tarde o temprano que la ley se te va a caer. Tarde o temprano la ley se te va a caer. Y cuando se te caiga, entonces tú no podrás decir, no, es que porque soy un cristiano ejemplar, entonces me están persiguiendo, me están acusando, me están difamando. No, hermanos, no. Nosotros debemos respetar las autoridades. Tú que respeta las autoridades, tú que respeta las instituciones, tú que pagas tus impuestos, no sin quejar, no sin murmuración, sin nada de eso, tú que cumples con lo que tiene que cumplir, téngalo por seguro, serás honrado. Porque eso es la voluntad del Señor. Y aún si por hacer todas estas cosas, entonces llegan a hacerte maldad, tú no tienes por qué ponerte a defenderte. No, sino simplemente remite eso a papá, y papá ha dicho, mía la venganza, mía la retribución. Entonces sabremos perfectamente que no vamos a actuar injustamente, sino papá va a hacer justicia. Papá es quien hace justicia. No sea que nosotros por tratar de lograr justicia, entonces que vamos a hacer injusticia. O por tratar de defendernos, vamos a mentir. O por tratar de hacer X o Y qué cosa, vamos a hacer que daño a los demás. Por esta razón, él dice, mía la venganza, mía la retribución. Entonces nosotros siempre como siervo de Dios debemos estar calladito, debemos estar tranquilo, debemos estar cualquiera que sea las cosas. Lo único que tenemos que hacer es remitir a papá. Y papá que ve todo, que entiende todo, que sabe todo lo que está sucediendo, él tomará la decisión que él necesita tomar a nuestro favor. Entonces, por esta razón se nos dice, pues qué gloria es si pecando seis abofetear, o lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Escúchenlo bien, no es porque tú eres un bobo, no. No es que porque tú eres un tonto, no. No es porque tú no sabes tu derecho, no. Sino se nos dice, para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí está el asunto. Tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Y para eso fuimos llamados. Eso es lo que nos dice. Por esa razón, someteos. ¿Le acusan mal? Someteos. ¿Le dicen cosas indebidas? Someteos. ¿Le pagan mal? Someteos. Esto es mandato del Señor. Eso es la voluntad. Como hemos leído en el verso 15, si nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien
hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros, cualquiera que sean las cosas, debemos estar siempre pensando en la honra y la gloria de nuestro Dios. No podemos permitir por causa nuestra el nombre de nuestro buen Dios y Señor sea blasfemado. Es mejor sufrir las cosas. Y hay muchas otras cosas más que se hacen en el pueblo de Dios que no debe hacerse. Pero a medida que nos vayamos avanzando, sí se va descubriendo que todas estas cosas, pero lo que realmente el Señor quiere como hijos suyos, como siervos suyos, debemos someternos a todas las autoridades. Callados. Callados. A todas las instituciones. Callados. Y como el apóstol que Pablo si nos dice en Romanos, al que debe impuesto, impuesto. Al que debe honor, honor. Al que debe pague. Porque nuestra obligación es esa. Cumplir con la voluntad de papá. Y si en lo poco hemos sido fiel, también en lo mucho lo seremos. Porque todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene nombre propio. La honra y la gloria para nuestro Señor. Entonces, mis queridos hermanos, es tiempo de que dejemos de hacer todas estas cosas que deshonraba el nombre de nuestro Señor, para que de aquí en adelante sea Él en nosotros glorificando su santo nombre, y así muchos, cuando lleguen su momento de visitación, glorifiquen a nuestro Señor. El tiempo se nos fue y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por todos estos consejos, Señor. Y te pedimos perdón porque hemos sido contumaces, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, no hemos escuchado realmente tus consejos, sino nos hemos dejado llevar por euforia, nos hemos dejado llevar por sentimentalismo, nos hemos dejado llevar aún por el orgullo, y hemos quedado todos los malos ejemplos que puede existir. Te pedimos que nos perdone. Te pedimos de aquí en adelante, seas tú ayudándonos, oh bendito Dios, a vivir siempre con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. Ayúdenos, oh bendito Dios, a salir siempre victorioso sobre la carne, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre todas estas cosas que batallan contra el Espíritu, Señor. Ayúdenos a salir victorioso, y que nuestro vivir, nuestro andar, nuestro hablar, nuestro hacer y nuestro actuar sean siempre para la alabanza y la gloria de tu santísimo nombre. En tus manos nos encomendamos. Regálanos en esta noche feliz descanso, dulce sueño, y si es tu voluntad de concedernos el día de mañana, que podamos vivirlo solo por ti y para ti. En tus manos encomendamos nuestro espíritu. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Mis queridos, dulce sueño, feliz descanso y hasta la próxima semana, si es que el Señor nos lo concede. Chao, buena noche.